Estimadas y estimados participantes, recuerdo a las y los asistentes que este módulo no tiene la finalidad del estudio pormenorizado de textos filosóficos, sino expresar las modalidades de sus interpretaciones. Es un módulo sobre hermenéutica, exégesis, interpretación, y no es un módulo sobre historia de la filosofía o un módulo normal sobre la filosofía griega o cualquier otra. Aquí nos interesa en primer lugar cómo la posteridad a un texto lo ha interpretado, es decir, cómo lo ha percibido, cómo lo ha visto, y también en lugar preferencial cómo un texto es utilizado posteriormente por otros autores y por otras culturas, lo que ha pasado en forma muy clara con el cristianismo con respecto a la filosofía griega, o por ejemplo al Renacimiento con respecto a filosofías anteriores. Ver la utilización de los textos, explicar por qué una utilización se da con ciertos textos y no con otros. Los cristianos dejaron completamente de lado a filósofos materialistas y se dedicaron solo a los más conocidos, a los que no podían borrar de la memoria intelectual del Imperio Romano. Por ejemplo, en la patrística se utilizó a Platón, en la escolástica a Aristóteles. Ese estudio de utilización va a ser el tema central de esta sesión. Ya hemos visto, estimado público, cómo desde épocas muy tempranas, me he referido a Clemente de Alejandría preferentemente, los cristianos han utilizado muy virtuosamente, hay que reconocer que ha sido una utilización brillante de los textos de la filosofía griega para apuntalar y para prestigiar la religión cristiana, que no tenía todavía en el siglo I y II después de Cristo, no tenía el prestigio y sobre todo una base teológico-filosófica que hubiera sido interesante para las clases medias ya relativamente cultivadas del Imperio Romano. La utilización de textos de la filosofía griega ha sido lo más usual. Lo han hecho las primeras iglesias cristianas, por ejemplo las preconciliares, luego las ortodoxas, la católica y las protestantes. Y en un paralelismo a eso, vamos a ver cómo en el Renacimiento también hay una interpretación y una utilización de textos clásicos que es muy conveniente, o que fue muy conveniente para los intereses de los poderosos de esa época. En el siglo XIX y sobre todo en el XX y XXI, los gobiernos de países socialistas han hecho lo mismo con textos marxistas y también con algunos anteriores como los de Hegel. Estimado público, el punto central que lamentablemente tengo que reiterar por su extrema importancia es que las iglesias cristianas han recuperado, reinterpretado y utilizado los textos de la filosofía griega, sobre todo con un alcance numérico, es decir, de personas involucradas, y con una profundidad, es decir, un uso intenso de esos materiales durante largos siglos. Y justamente esta utilización
esta que devino en una síntesis entre el pensamiento clásico griego y el pensamiento cristiano, es, estimado público, uno de los factores que ha hecho el éxito de la cultura occidental. Vamos a ver en esta sesión cómo algo similar no ha pasado con la cultura islámica. Aquí tengo un ejemplar, una edición crítica autorizada del Sagrado Corán, y tampoco ha ocurrido lo mismo con las culturas budista e hinduista. Es decir, en todas las culturas ha habido elementos de racionalismo, pero en muy pocas, y la cristiana es una de esas pocas, se ha tratado de amalgamar, vincular, conseguir una síntesis entre el racionalismo griego clásico y la fe religiosa. Y justamente esa enorme difusión de la síntesis, lo que han hecho las universidades de la Edad Media, es lo que ha generado a partir de los siglos XV y XVI el éxito del racionalismo de Europa occidental y su combinación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Evidentemente hubieron muchos modelos civilizatorios que trataron de vincular el credo religioso predominante con la razón, pero estos intentos no han tenido nunca el éxito y la profundidad que se alcanzó en Europa occidental. Estimados oyentes, no ha existido nunca un solo modelo de utilización de textos racionalistas clásicos con fines políticos o religiosos. Ha habido muchos intentos y también se han dado diferentes tipos de interpretación, es decir, de hermenéutica. Aquí quiero presentarles uno de los posibles modelos que está unido a la figura de Plutarco o Plutarco de Queronea. Eso de Queronea, el lugar de nacimiento, lo he puesto entre corchetes porque no corresponde al nombre de pila, nombre de él, con el que Plutarco fue llamado, sino que es una adición de eruditos posteriores. Pudiendo equivocarme muy fácilmente, yo supongo que en esta carrera nunca se ha estudiado la obra de Plutarco, tampoco lo vamos a hacer aquí. Pero quiero mencionar sobre todo lo que él ha representado para un tipo de hermenéutica, de interpretación, que ha sido exactamente el tipo de exégesis que se ha utilizado en la cultura islámica. Exactamente ese tipo. Que puede ser este tipo de hermenéutica llamado la fidelidad previa a toda interpretación. Plutarco era un gran personaje de la antigüedad. Las obras de él, debido también a su posición social, fue embajador, fue un hombre muy importante. En los últimos 20 años de su vida, y eso tiene que ver con su fidelidad pre-hermenéutica, él fue el sumo sacerdote del templo de Delfos. O sea, él era el jefe de ese pequeño colegio sacerdotal que se dedicaba a la interpretación de las palabras siempre confusas de aquel sacerdote o sacerdotisa que aspiraba los vapores que venían, volcánicos que venían en Delfos, y esas frases inconexas eran interpretadas generalmente al gusto del cliente por los sacerdotes que cobraban mucho dinero. Y como los sacerdotes también decían frases solemnes, frases que tenían un cierto sentido,
La gente, y la inmensa mayoría de la humanidad es infantilista e ingenua. La inmensa mayoría de los clientes pagantes creían en la veracidad de esas interpretaciones. ¿Por qué Plutarco dedicó 20 años, los últimos de su vida, a ser el sumo sacerdote de Delfos? Porque él, justamente por fidelidad a la filosofía griega y a la cultura griega en general, pensó que ese culto, que ya estaba en decadencia en el siglo II de nuestra era, él pensó que su deber como buen hijo de la tierra griega era mantener fielmente la cultura de antes. Y él voluntariamente se ingresó en ese colegio de sacerdotes hasta su muerte. O sea, Plutarco, en la teoría y en la praxis, representa el hombre de la estricta fidelidad a una tradición. Menciono dos obras de él porque, pudiendo equivocarme, me imagino que nunca lo han nombrado en esta carrera. Él ha publicado las famosas biografías con el nombre de Vidas Paralelas, las primeras biografías bien hechas en la historia mundial que yo sepa, comparando, por eso se llaman paralelas, un griego con un romano. Y estas obras paralelas han sido una lectura de toda la gente culta hasta bien entrado el siglo XVIII. Grandes pensadores y escritores, Shakespeare, Montaigne, se han inspirado en Plutarco. Pero además él tiene un libro que se llama Moralia, lo que significa simplemente trozos sobre ética. Y quisiera mencionar algunos títulos de los ensayos contenidos en la Moralia, simplemente para incitar a ustedes alguna vez a consultar estos textos que, además de su enorme calidad estética, junto con Platón era conocido por ser el más notable y el escribir el griego clásico más bello, porque son textos, como corresponde a nuestra profesión de filósofos, son textos irónicos, son textos que exigen un cierto espíritu cosmopolita para ser bien entendidos. Por ejemplo, los títulos. ¿Por qué un filósofo debe conversar sobre todo con los poderosos? Sobre el amor y su correlato, el dinero. Sobre cómo dominar un ataque de ira. Sobre la charlatanería, es el más famoso de los ensayos de Moralia, sobre la charlatanería. Y luego sobre la curiosidad, mostrando en la tradición aristotélica lo positivo de una curiosidad bien entendida. Como ven ustedes, son temas muy diferentes y por ello tiene la fama entre gente muy estricta de no ser un filósofo realmente de la profesión. Pero lo importante es el método que él ha utilizado y que se nota en todas sus obras. Las obras de Plutarco han sido importantes para la historia posterior de la filosofía porque él ha citado in extenso a varios filósofos cuyas obras se han perdido totalmente si no fuera por lo que ha hecho Plutarco de salvar trozos, los mejores, de pensadores anteriores a él. Sobre todo, muchos de los textos presocráticos se habrían perdido irremediablemente si Plutarco no los hubiera citado de manera más o menos amplia en sus escritos, porque eran obras como las de Anaximandro o Anaxímenes que
tuvieron una cantidad muy reducida de copias. En esa época en que no había imprenta, todo dependía de copias manuscritas. Y como eso era algo muy caro y muy frágil, un papiro o una cosa así arde extraordinariamente fácil. Por lo tanto, es muy difícil que se haya conservado. Por ejemplo, no existe ningún texto, salvo el fragmento que les he citado en la primera sesión, de Anaximandro, y eso lo debemos también a Plutarco. Estimado público, he mencionado a Plutarco porque él funda filosóficamente esa forma de interpretación que significa tener absoluta fidelidad a un texto clásico antes de intentar cualquier interpretación. Más aún, la mejor interpretación de un texto es repetir, tal cual la cultura árabe lo ha reproducido hasta el día de hoy. En la sesión anterior, estimado público, hemos visto el modelo más habitual de interpretación y apropiación de un texto clásico por una cultura posterior, como fue el caso del banquete platónico, que fue apropiado por los pensadores cristianos, sobre todo de la época llamada patrística, o sea, la primera etapa de la Edad Media. Hemos visto, estimado público, que el banquete, el Symposium de Platón, hace hablar a 7 personajes, y esos 7 representan 7 posibles interpretaciones del fenómeno amoroso y de las actividades del dios Eros. Estas 7 interpretaciones no son unas contrarias a otras, sino son complementarias. Y esto significa que interpretaciones diferentes pueden convivir entre sí. O sea, posterior a los cristianos, la interpretación racionalista, por ejemplo, la de Karl Jaspers, de este filósofo alemán, cuyos datos les pongo aquí. La interpretación racionalista posterior nos dice: el banquete es uno de los primeros testimonios de la historia intelectual de la humanidad que abiertamente aboga por el pluralismo de ideas, lo cual hasta hoy no es algo muy usual. Los cristianos se han interesado, como hemos visto en la sesión anterior, sobre todo por el aspecto de la sublimación del instinto carnal corporal del Eros hacia las esferas espirituales y religiosas. O sea, la sublimación hacia lo noble partiendo de lo material. No solamente San Agustín, sino la mayoría de los pensadores católicos y muchos posteriores hasta el siglo XIX han creído que el Simposio platónico refleja esa elevación, esa sublimación, como un instinto corporal puede ser producido, trasladado y hecho fructífero en un ámbito espiritual, o sea, en el caso de la religión, en un ámbito católico. Uno es atraído evidentemente por lo bello material, pero poco a poco uno se da cuenta de que aparte de esa esfera, sobre todo muy interesante para los jóvenes, hay otras esferas importantes que no están en contradicción con la belleza material, sino que son en el fondo ampliaciones.
elevaciones, sublimaciones de esa primera atracción por la belleza material. Lo divino, por lo tanto, puede empezar por el amor material, pero no hay que quedarse allí, según las interpretaciones de cristianos y católicos posteriores. El amor a Dios es una de las posibles conclusiones de ese sentimiento general. La proveniencia del dios Eros, él era hijo de Poros, por un lado, un dios valiente y emprendedor, y de Peña, la indigencia, la necesidad, fue justamente el símbolo perfecto de que se puede empezar por lo material, por necesidades ineludibles, para irse elevando hacia esferas cada vez más nobles, más puras, más espirituales. Por lo tanto, aquí no ha habido diferencia entre pensadores ortodoxos, católicos, preconciliares o protestantes. Todas estas escuelas cristianas han utilizado al simposio como una demostración a dónde debe y puede llegar un amor bien comprendido. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación sobre el simposio. Si no hay, dejaríamos ese tema y pasaríamos al segundo diálogo platónico que les he enviado por el grupo de WhatsApp, que es Faidón o Fedón en español, a veces con el subtítulo sobre la inmortalidad del alma. Este diálogo ha sido también interpretado por el filósofo existencialista Karl Jaspers hace más o menos 60, 70 años, y él ha tratado de mostrar, estimado público, que el aporte socrático ha sido simplemente decisivo para la cultura occidental. Él ha publicado un libro que yo les recomiendo, un libro de Karl Jaspers, en español con el título Grandes filósofos, los hombres fundamentales, Sócrates, Buda, Confucio, Jesús. Toda la obra de Jaspers está traducida al español y una gran parte puede descargarse gratuitamente por internet. Esta obra, Grandes filósofos, ha sido publicada en Madrid por la editorial Tecnos en 1993. Y aquí él nos dice lo esencial. Después de leer El banquete, Fedón y otras obras de Platón, y conociendo sobre todo a Sócrates, al Sócrates de la duda de los primeros diálogos platónicos, ya no es posible la ingenuidad. Esa es la tesis fundamental de Jaspers. ¿Qué nos enseña, según Jaspers, Platón y sobre todo Sócrates? Nos enseñan a dudar, a cuestionar lo que parecen opiniones, verdades absolutas, es decir, sólidas. Y nos muestra que no hay nada de eso en el mundo real, sobre todo en el campo de opiniones, religiones, etcétera, etcétera. Todo puede y debe ser puesto en duda si somos animales racionales. Esto, estimado público, es absolutamente lo opuesto a lo que vamos a ver, es lo opuesto claramente al sentido general del Corán islámico y en general de la cultura musulmana, que es una cultura de lo que gusta, de certidumbres. En cambio aquí, según Jaspers, la gloria de la cultura occidental se debe a que es una cultura asentada
sobre el racionalismo que pone todo en duda, en cuestionamiento. Y eso es lo que ha hecho avanzar a la filosofía, a la ciencia y a la tecnología, y lo que fue fundamentado en última instancia el poderío de Occidente sobre el mundo a partir del Renacimiento. Él nos dice también, este pensador alemán, Jaspers, que nosotros tenemos que comprender que todo en el mundo es en el fondo transitorio, pasajero, provisional, precario. Y justamente el hecho de que el mundo sea precario es lo que nos da la posibilidad de actuar sobre él. Si el mundo y sus instituciones, sus religiones, sus creencias fuesen totalmente ciertas, si todo fuese sólido, nos habríamos quedado en la prehistoria. Justamente hemos avanzado, según Jaspers, porque el ser humano poco a poco ha aprendido a cuestionar lo que había antes. Ha cuestionado instrumentos y herramientas, ha cuestionado modos de hacer la guerra. Los grandes guerreros son aquellos que han desechado tácticas anteriores y empleado nuevas. No quiero aburrir a ustedes con detalles, pero justamente la cultura griega, la macedónica, bajo Filipo el Grande y su hijo Alejandro Magno, han inventado, por ejemplo, la famosa línea oblicua de ataque y defensa. Y eso ha resultado mucho más exitoso con menos hombres que las formas tradicionales de atacar al enemigo o de defenderse de él. Entonces, según Jaspers, empezando por la religión y terminando en asuntos bélicos, siempre se puede criticar lo preexistente y se lo puede mejorar. Y eso es lo que ha hecho el género humano para salir de las cavernas. Simplemente hemos utilizado nuestra razón poniendo, a veces tácitamente, no explícitamente, poniendo en cuestionamiento procedimientos, ideas, creencias anteriores. Ahora bien, estimado público, esta tendencia general del racionalismo occidental, poner todo en cuestionamiento, es algo comprobadamente impopular. Es lo que dice Jaspers. A la gente le gusta otras cosas. Le gusta, por ejemplo, alguien que señale claramente el camino. Por eso es que Jaspers, protestante creyente, no cree que Jesucristo haya sido el hombre decisivo de la cultura occidental, sino Sócrates. Eso es lo interesante, que él pone en duda que Jesucristo haya tenido la misma notable importancia, la relevancia filosófica y práctica que Sócrates. Esta es la interpretación, lo que podríamos llamar la hermenéutica racionalista. El saber, nos dice Jaspers, ha dejado de ser precisamente en manos de Sócrates un saber absoluto, válido por sí mismo, o un saber revelado por un profeta, como es el Corán, los evangelios, etc., o las enseñanzas de Gautama Buda, el iluminado. El nombre ya lo dice todo. Él estaba iluminado, los otros no. Él es el que enseña a los otros. Vamos a ver qué es lo que enseña en la interpretación de Jaspers, que es muy interesante. Y por lo tanto, lo que enseñan Buda, Jesucristo, Mahoma, Confucio, Lao Tse, son certidumbres. Y por ello nunca van a estar, dice él, filosóficamente a la altura de Sócrates.
Y Jaspers cree que el triunfo del racionalismo occidental es la prueba de que Sócrates tenía razón y no los creadores de las grandes religiones y de las grandes tendencias. O sea, estimado público, hay que animarse a pensar que lo transitorio, lo provisional también tiene su notable valor, y no las verdades reveladas, aunque sean de bocas tan ilustres como Marx, Foucault, Derrida, Che Guevara o cualquier pensador que esté de moda. Como interpretación, nos dice Jaspers, el espíritu socrático no es una filosofía, es un procedimiento. O sea, no es una doctrina, sino es un camino para poner en duda todas las doctrinas anteriores. No es en sí mismo una verdad. Y eso es el punto fuerte del racionalismo y de la civilización occidental. Hay que confiar solamente en la razón. Ahora bien, estimado público, esto es algo ligeramente desagradable para la mayoría de los seres humanos. Yo les he mencionado en la sesión anterior lo que pensaba Nietzsche sobre Platón. Y es más o menos lo mismo, porque hay unas cuantas frases de Nietzsche sobre Sócrates, es lo mismo. Es aquel que ha embarrado una gran cultura, es aquel que ha destruido esa fuerza poderosa de los instintos, la verdad profunda de la voluntad del poder, es el que ha destruido eso dudando. Y esa posición nietzscheana es, en el fondo, lamento decirlo, me baso en Jaspers, es una posición conservadora. No es Nietzsche pensador revolucionario que la gente joven adora hoy en día, sino que en el fondo fue un espíritu muy conservador. Y yo diría, como Nietzsche fue alguien muy leído en América Latina y por Fausto Reinaga, yo me atrevería a decir, voy a dedicar una sesión a la hermenéutica latinoamericana y a Reinaga al final de este módulo, y voy a también tratar de sustentar esta tesis de que Fausto Reinaga y muchos revolucionarios latinoamericanos son en el fondo espíritus conservadores. ¿Por qué Nietzsche odiaba a Sócrates? Porque era el destructor maligno de la tradición sagrada, del ámbito de los sentimientos y de las emociones, es decir, el destructor del mundo dionisiaco y, por lo tanto, el iniciador de la decadencia occidental. Jaspers cree lo contrario. Sócrates es el que ha iniciado la mejor y más vigorosa tradición occidental. Ahora, obviamente, esta es una opinión entre otras. También hay que considerar, estimado público, los rasgos también negativos de esa posición individualista y, en el fondo, egoísta, que se contrapone al sentido de todas las épocas y también a lo que piensa la mayor parte de la sociedad. Por lo tanto, pasaremos a ver otro texto platónico, Faidón, o de la inmortalidad del alma. El banquete, estimado público, nos enseña a vivir. En cambio, Faidón nos enseña a morir. O dicho de una manera más suave, el banquete nos enseña a vivir plenamente, mientras que el fetón nos enseña a morir dignamente. Para que esto no sea muy aburrido, unas palabras sobre las imágenes que les he enviado. Cumplo así una orden de arriba. No es mi idea el incidir en la etapa estética, pero, estimado público,
hay que obedecer a veces algo de arriba. Entonces me permito mencionar a ustedes el contenido filosófico de las dos imágenes que les he enviado. El diálogo Fedón trata sobre la inmortalidad del alma, que es obviamente un principio básico de la mayoría de las religiones y muy claramente de todas las ramas cristianas, empezando por las iglesias preconciliares y terminando en las protestantes, pasando por ortodoxos y católicos. Pero es muy difícil representar un alma pictórica o escultóricamente, es muy difícil. Una de las más famosas representaciones del alma es la pintura que les he enviado, que se llama El entierro del conde de Orgaz, por un pintor de origen griego, por eso lo llamaban el Greco, y en la historia de la pintura se lo conoce como el Greco. Él se llamaba Doménicos Theotokopoulos, un nombre griego muy complicado. Como en España nadie podía recordar este nombre largo y complicado, lo llamaron simplemente el Greco, por lo que es conocido hasta hoy. Esta pintura del conde de Orgaz es la cumbre de la creación del Greco, su pintura más famosa, y es, estimado público, una de las poquísimas representaciones de un alma. Y ustedes me preguntarán, ¿y dónde está esa alma en la pintura? Si ustedes consultan el WhatsApp que debe estar en sus teléfonos celulares, les puedo explicar muy fácilmente. Es una pintura de tono vertical, como son las figuras. La inmensa mayoría de las figuras son personas muy delgadas y muy altas, que es una característica del arte manierista. El Greco pertenece a ese periodo de la historia de la pintura occidental, situado entre el Renacimiento y el Barroco, que se llama el manierismo. Y uno de los rasgos principales del manierismo es la desproporción de las figuras, en contra de lo clásico, que es por su nombre mismo la proporcionalidad exacta. Aquí hay una desproporción de las figuras hecha a propósito. Y por ello, el manierismo, estimado público, tiene un trasfondo intelectual y hasta filosófico, al cual le vamos a dedicar unos minutos cuando estudiemos el final del Renacimiento. Seguramente en unas 2 sesiones vamos a ver por qué el manierismo tiene un trasfondo filosófico, que simplemente hay que mencionarlo rápidamente. Y además lo voy a hacer con gusto, porque me imagino, pudiendo equivocarme, que en esta noble carrera jamás se ha mencionado al manierismo como algo que vale la pena estudiar filosóficamente. El cuadro del Greco representa un entierro. En la parte inferior, el cuadro está dividido en 2 partes muy claras: abajo la parte terrenal, arriba la parte celestial. Ambas están divididas, como ustedes pueden ver, por unas nubes, que es una forma típica de limitar la tierra. El alma, estimado público, por eso les dije que es muy difícil representar, es esa mancha blanca que está en el centro. En el centro del cuadro hay una mancha amarilla, y encima de la mancha amarilla hay una mancha blanca. Esa mancha blanca es el centro del cuadro y la parte principal. Esa mancha blanca, porque según el Greco no había otra manera de representar un alma, o sea, una cosa absolutamente espiritual que no tiene contornos físicos,
esa mancha blanca es el alma del conde de Orgaz, que ha muerto hace muy poco y que está subiendo al cielo. Ustedes ven, hay una figura un poco desnuda, es Jesucristo, que está ayudando al alma a entrar al reino de los cielos y le va a presentar a su Padre, a Dios Padre que está arriba de todo, le va a presentar esa alma pura que se ha salvado del infierno y la va a poner junto con las otras grandes figuras celestiales que están arriba, en una especie de galería. Están los grandes santos y pensadores de la Iglesia o gente que ha estado cerca de la Iglesia católica. La historia es muy simple, estimado público. En la Edad Media, en España, en la provincia de Toledo, en Castilla la Nueva, había un hombre que se dedicó a favorecer a los pobres, a los desvalidos, a las viudas. Ese era el conde de Orgaz. Y el conde de Orgaz murió santamente y según la tradición mantenida en esa zona de Toledo, el conde fue enterrado y en medio del entierro repentinamente aparecieron dos figuras. Son las dos figuras que están en la parte inferior. Ahí, ustedes ven, son dos figuras religiosas envueltas en vestimentas doradas muy preciosas. Son vestimentas con mucha decoración. Uno es nada menos que San Agustín, el gran filósofo y obispo de la Iglesia Católica, y el otro es San Esteban, el primer mártir, el protomártir de la Iglesia, de todas las iglesias cristianas. Según la tradición, San Agustín y San Esteban bajaron del cielo para enterrar a un tipo tan notable como ese benefactor de los pobres y de los explotados, que es enterrado como corresponde a un noble, está con coraza militar, etc., está con un traje claramente militar de combate, y lo están enterrando, y son San Esteban y San Agustín quienes depositan al conde de Orgaz en su sepulcro. El alma ya está subiendo a los cielos y está ayudada por Jesucristo y va a conocer la gloria eterna en la esfera superior, en esa esfera en la parte superior del cuadro limitada por nubes. Eso es, estimado público, el trasfondo del cuadro. Simplemente la dificultad de mostrar un alma. Porque si un alma tuviera contornos físicos, ya no sería espiritual. Entonces no había otra manera, según el Greco, que fue aconsejado por los teólogos más eminentes de la época para pintar este cuadro. El otro cuadro que les he presentado, estimado público, tiene que ver con un aspecto muy importante. La muerte y un alma que asciende es un asunto estrictamente personal e individual. No hay algo así, eso es una convicción relativamente grande, algo así como un alma colectiva. El alma es algo muy individual. Hay obviamente mentalidades colectivas, hay un sentido común colectivo, lo estudiado por ejemplo por René Zabaleta Mercado en su última obra Lo Nacional Popular en Bolivia. Pero un alma, es decir, un alma que piensa, que siente, que tiene remordimiento de conciencia, que se arrepiente, que alaba a Dios, el alma es algo estrictamente individual. Y la interpretación pictórica más famosa del individualismo de la cultura occidental es el cuadro de Tiziano Vecellio que les he puesto seguidamente en el WhatsApp del grupo. Por las dudas, estimado público, este cuadro es un cuadro enorme, es una de las obras absolutamente cumbres, o sea, las máximas obras
de la cultura occidental en pintura. Este cuadro está en el Museo del Prado. Aquí les voy a anotar solamente una palabra un poco difícil. El cuadro se llama Retrato ecuestre de Carlos V en la batalla de Nürnberg. Como imagino que ese contexto es algo desconocido, aquí una brevísima palabra sobre el contexto. En el siglo XVI, Carlos V nació justo en el año 1500. Sobre todo en esa primera mitad, Carlos V fue el soberano más poderoso de Europa. Él fue el primer rey que unió Castilla y Aragón, o sea, los reinos castellanos, el primero, como nieto de los reyes católicos. Y por parte del padre, él heredó lo que ahora es Austria, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, hasta partes de Ucrania, Polonia, etcétera, etcétera. Y además él era el soberano por parte de una abuela, María de Borgoña. Él heredó lo que hoy es Holanda, Bélgica, Luxemburgo, partes del norte de Francia, y lo que antiguamente se llamaba la Austria Anterior, es decir, el territorio alemán donde está la esquina que hace el río Rin, la frontera tripartita entre Francia, Suiza y Alemania. Eso se llamaba antes Austria Anterior. La ciudad más importante era Friburgo en español, donde Heidegger fue catedrático. Heidegger nació en un pequeño pueblo justamente en esa región de Austria Anterior, donde está, por ejemplo, la Selva Negra. Yo los aburro con esos detalles simplemente para molestar a ustedes, claro, para irritados. Piensen, ¿por qué nos menciono estos detalles insignificantes filosóficamente? Porque Carlos V era, de alguna manera, la personificación del poder político de una persona. Otra cosa es que haya fracasado, pero era la personificación de la mayor concentración del poder político en su época. Este señor Carlos V tuvo la mala suerte de que en su reinado apareció Lutero al comienzo de su reinado y le hizo la vida muy difícil, porque Lutero sí tuvo éxito. Los principados del norte de Alemania, Gran Bretaña, una enorme cantidad de territorios se volvieron luteranos y naturalmente se zafaron del control del Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo emperador era Carlos V. Entonces tenemos aquí, estimado público, a Carlos V, un hombre de mentalidad medieval que lucha por la unidad espiritual y religiosa de Europa, sin éxito. Pero él lucha valientemente por esa unidad. Y en esas guerras del siglo XVI entre protestantes y católicos, él obtiene un éxito, que es la batalla de Nürnberg, una batalla ganada por los católicos contra los protestantes, además una batalla muy famosa. Los dos principales caudillos militares de los protestantes cayeron prisioneros en esa batalla. Tuvieron que pedir perdón al emperador. Claro, siempre es algo muy hermoso, el emperador arriba, los dos de rodillas pidiendo piedad, que le salven la vida. Claro, eso reproducido por millones de xilografías y esas cosas que ya había, era para influir sobre la opinión pública, para mostrar que los católicos habían triunfado sobre los herejes protestantes. Duró muy poco. Al muy poco tiempo, Carlos V tuvo que huir desesperadamente, casi cae prisionero de los protestantes que se habían naturalmente reconfigurado. Pero aquí lo interesante es filosóficamente cómo se representa al individualismo.
El cuadro se llama Carlos V en la batalla de Mühlberg. Y si ustedes ven la imagen que les he enviado, ustedes van a ver que no hay tal batalla. Ustedes van a ver que hay solo una persona. Esa persona representa a todo el ejército católico. Ustedes ven en el cuadro, no hay ninguna otra persona humana. Tampoco se ve a los derrotados protestantes. Una sola persona. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una cosa típica de la hermenéutica, de la interpretación. Una persona puede ser interpretada como todo un ejército, como toda una religión, como toda una nación. Carlos V en este cuadro representa a todas las fuerzas católicas, representa el individualismo triunfante de esa época. Si ustedes se fijan un poquito en el cuadro que les he enviado, van a notar que Carlos V tiene una sola arma, una lanza. Y en esa época, la batalla tuvo lugar en 1547, en esa época no se combatía con lanzas, en esa época se combatía ya exclusivamente con fusiles, mosquetes, armas de fuego, cañones, etc., como fue la batalla de Mühlberg. Entonces, estimado público, es un cuadro de simbolismos que nos llaman a nuestro tema, a la interpretación. Una sola persona representa al ejército triunfante y a la religión católica y a los pueblos católicos de Europa. Y una sola lanza que ya no se usaba representa a toda la tecnología militar. O sea, es un cuadro de simbolismos. Carlos V mismo no estuvo en la batalla de Mühlberg. Él se hizo retratar y pagó principescamente a Tiziano por este cuadro. En los siglos XVI y XVII, esta fue la obra pictórica más cara hasta entonces de la historia de la pintura. O sea, principescamente se hizo pagar el cuadro este gran Tiziano. Y les voy a contar una última anécdota que demuestra también el comienzo del aprecio en la cultura occidental a pintores, poetas, etc., que no eran tan olvidados como se cree. En la misma época, Miguel Ángel terminó su vida riquísimo. El otro pintor de esa época, otro clásico, Rafael, también murió hundido en oro. O sea, estimado público, no es así la historia que uno cree, que los pintores son unos pobres, que siempre están al borde de la miseria, explotados por unos amos malditos y perversos, que los explotan sin piedad. Eso no tiene que ver con la realidad, por lo menos no con toda la realidad. Entonces tenemos aquí, estimado público, a un tipo que ha ganado espléndidamente bien. Además fue ennoblecido, fue hecho conde palatino imperial. Le fue en la vida y vivió muy largo, una vida muy, casi 90 años. Le fue extraordinariamente bien en el prestigio social, en el reconocimiento y en el pago económico. Pero volvamos un instante al cuadro. Es un cuadro de simbolismos. Y entonces aquí Tiziano, que era un hombre muy culto y muy lector, él dice, este es un cuadro para que la gente haga ejercicios de interpretación. Una sola persona representa todo el ejército. Una sola lanza ya anacrónica que no se usaba representa toda la tecnología militar de la época. Y luego, para concluir, el bosque que está atrás y arriba en el cuadro es un bosque otoñal, es un bosque de hojas ya oscuras que están por caer. Y esto significa que el mayor éxito humano también
también tiene límites, que el mayor éxito humano va a terminar. Y lo más interesante es que Carlos V, que asistió a toda la elaboración de esta pintura, estaba de acuerdo con el simbolismo y con la idea de que sea un paisaje otoñal para denotar la precariedad de todo triunfo humano. Ven ustedes entonces que en un cuadro se pueden representar muchas cosas y que el arte, pero eso tiene que ser obviamente un arte figurativo, no un arte de que solamente un lienzo blanco con alguna alusión como hacen los pintores modernos. No, tiene que ser una gran obra de arte. Y esas grandes obras de arte son las que permiten este ejercicio de hermenéutica. Es, estimado público, puro simbolismo, porque en primer lugar Carlos V no tomó parte personalmente en la batalla de Mühlberg, sino que él a cómoda distancia esperó los resultados. Y además, estimado público, otro de los aspectos interesantes que se pueden ver en el cuadro es que en el cuadro se trata de presentar a un monarca con todos los aditamentos de lujo que tiene y que no se usaron en esa batalla. Ustedes ven en el centro mismo del cuadro, el color central es el llamado rojo tiziano, que es la manta protectora sobre el caballo. Obviamente en una batalla eso llamaría la atención inmediatamente y sería el blanco de los disparos. Y además esa manta, ese brocado rico en la pintura, nunca protegería a un caballo de verdad de un disparo con un arma de fuego o simplemente de un golpe de espada, nunca protegería. Es puro símbolo. Y ese color rojo tiziano es un rojo profundo, parecido al rojo Borgoña, pero con un pequeño tinte brillante anaranjado. En la época de Tiziano nadie lo pudo imitar. Ahora sí, porque ahora con las técnicas químicas modernas se puede producir ese color vermellón muy fácilmente. Pero en la época de Tiziano él era el único que lograba ese rojo profundo, pero al mismo tiempo brillante, que aparece en varias cosas. El penacho del emperador, el penacho del caballo, la condecoración que lleva el emperador y otros adornos que están en ese mismo rojo. Todo eso, ese rojo, no es como ahora que significa comunismo, revolución. Ese color rojo era el color imperial, era el color no exclusivo, pero era el color que usaban los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, como ven ustedes, estimado público, ese color rojo, ese color de jerarquía, que además es un color que llama inmediatamente la atención, en contraste con el negro profundo del caballo y el color verde oscuro de los árboles, es una combinación de colores en este cuadro que todos los expertos en arte han calificado como único. Es también el cuadro más famoso de Tiziano. Quiero contarles una mini anécdota para que vean ustedes la importancia que ya empezaron a tener los artistas en esa época. Este cuadro, sobre todo la cabeza, la cara, fue pintada del original mismo. El emperador posó en la ciudad de Augsburg, donde se retiró después de la batalla. Hizo en una sala de la alcaldía de Augsburg, se reunió la corte imperial y en una especie de tarima un poquito más alta estaba el emperador y Tiziano, que lo estaba pintando, sobre todo la cara. Es además el retrato más auténtico que hay de Carlos V. Y abajo, en el piso normal de la habitación, estaba gran parte de la corte, los consejeros principales, el duque de Alba,
un español que fue el que dirigió brillantemente esta batalla, etc. En un momento de pintar, Tiziano ya tenía sus buenos años, se le cayó un pincel, y él, mejor dicho, se le cayó el pincel con que estaba pintando, y al caerse bajó de la tarima al suelo de la habitación. Los cortesanos, todos ellos arrogantes, todos ellos creyéndose algo superior, no movieron un dedo por ayudar a Tiziano. Obviamente era la cosa de un servidor, la cosa de un casi esclavo que recoja la herramienta que se había caído. El emperador bajó al suelo, recogió el pincel y le dijo a Tiziano: Tiziano es digno de ser servido por César, es decir, por un emperador, dejando a toda la corte sin habla por media hora. Para que vean simplemente ustedes el aprecio que ya alcanzaron algunos artistas y algunos intelectuales en esa época. Pasaremos, estimado público, por razones de tiempo, al diálogo Fedón. Pero no vamos a hacer un recuento del diálogo. Yo les sugiero que lean, junto con el banquete, por ejemplo, por pensadores como Bertrand Russell o especialistas grecistas, indican que estos dos diálogos son la cumbre absoluta de la filosofía y de la literatura griegas hasta hoy. No han sido superados en calidad literaria. El diálogo narra, van a leer ustedes, la muerte de Sócrates. Sócrates muere en las líneas finales, después de tomar tranquila y serenamente la cicuta, el veneno, y discute con Fedón y otras personas. Sócrates discute sobre el tema, la inmortalidad del alma, y eso es lo que interesó a los cristianos. Los cristianos querían, obviamente, una buena interpretación para ganar calidad intelectual, para que la religión católica tuviese y la cristiana en general, tuviese un fundamento filosófico. La inmortalidad del alma es aceptada por todas las diferentes tendencias del cristianismo. Y había que, como es algo que está en el credo de Nicea, está en las palabras de Jesucristo, está en el Apocalipsis de San Juan, él tenía que ser fundamentado filosóficamente. Entonces, ¿qué hacen los pensadores posteriores? Sobre todo el más grande de la época patrística, el filósofo San Agustín. Toman algunos puntos y encuentran 4 argumentos filosóficos, no religiosos, no médicos, 4 argumentos filosóficos para fundamentar la inmortalidad del alma. Y esa es la idea central que durante siglos, mejor dicho, hasta hoy es un dato fundamental de creencias cristianas, incluida la católica. El primer punto, estimado público, es que las almas de los vivos provienen de los muertos. O sea, el alma de nosotros proviene obviamente de los que nos han engendrado, que en su mayoría están muertos. O sea, el alma mía, por ejemplo, proviene de mis padres y la de ellos, a su vez, de sus antepasados. Por lo tanto, es algo inmortal, es algo que se va reproduciendo a lo largo de milenios sin que el ser humano haga algo. Es decir, es algo realmente eterno, pese a no ser corporal. El alma no puede ser tocada, nuestro espíritu, mientras vivamos, no puede ser de alguna manera conectado con un órgano, claramente, por lo menos eso se creía en esa época. Puede ser que hoy, con los avances de la neurobiología, esto haya cambiado fundamentalmente. Ese es el primer argumento. La inmortalidad proviene de que el alma
nace en el mismo instante en que nace o es anterior al nacimiento y proviene de los antepasados cuya mayoría ha muerto. El segundo elemento: todo conocimiento es recordar algo anterior. Es la teoría de la anamnesis de Platón. El sujeto, para recordar algo, ha tenido una vida anterior al nacimiento. Por lo tanto, como el sujeto puede recordar algo que no sabía, hay un famoso diálogo, hay varios diálogos de Platón donde se hace esa demostración. Con buenas preguntas, hasta un esclavo inculto puede darnos lecciones de geometría. Quiere decir que él ha tenido innatamente esos conocimientos. Y para tener innatamente, quiere decir que su espíritu, el alma, ha vivido antes. Es el segundo argumento. El tercer argumento de Platón es que el alma está emparentada, es similar a lo divino, a lo inmortal, porque somos racionales y podemos pensar razonablemente. Es el alma, por ejemplo, nuestro espíritu, el que ordena al cuerpo, como yo lo hago ahora, que hable. Es algo absolutamente espiritual que da las órdenes al cuerpo y el cuerpo habla, obedece a ese espíritu. Por lo tanto, el espíritu es superior al cuerpo. Y si es superior, si es racional, tiene un parentesco con la divinidad. Es algo que también aparece en la Biblia. Según la Biblia, Dios crea el hombre a su imagen y semejanza. Es también la idea hegeliana, muy posterior. Nosotros somos iguales a Dios, salvo que Él es inmortal y nosotros no. Es decir, nuestra alma es aquello que más se asemeja a Dios, a la inmortalidad. El cuarto argumento nos dice: el alma es en el fondo lo que da vida al cuerpo. El alma, cuando muere cuando muere el cuerpo, no muere necesariamente el alma. Y da varios ejemplos de cómo el alma posteriormente se aparece, etcétera, etcétera. Es decir, que tiene una vida independiente del cuerpo. No hay, dice Platón, es decir, la razón, precisamente por ser razonable, es que es compartida por los seres humanos. Cualquiera puede aprender la geometría euclidiana y puede comprenderla porque compartimos algo. Y lo que se comparte, muchísima gente, tiene que ser obviamente algo inmortal, algo de calidad tal que vale la pena comunicarla en grandes grupos. Esta obra, el Fedón, tiene también algunas indicaciones de ética referidas al tratamiento del alma que las iglesias posteriores han aceptado. Por ejemplo, no hay que retornar, devolver el mal que otros nos provocan con otro mal, que es también posteriormente el contenido del Sermón de la Montaña que está en el Evangelio de San Mateo. Luego dice también Platón: hay que aceptar una condena, una decisión política o judicial mala, irracional, inhumana, porque rebelarse contra una ley general de la sociedad pondría en cuestionamiento el bien mayor, el orden social establecido, y caeríamos en el caos. Recuerda ustedes, si es que han leído el Fedón, que los que visitan a Sócrates en las últimas horas le proponen una fuga. No solamente le proponen, le dicen que han organizado ya la fuga y que, muy
posiblemente los guardianes no van a oponer resistencia, porque al gobierno le convendría que este tipo incómodo no se convierta en un mártir, sino que se vaya al exilio donde ya no molesta a nadie. Entonces Sócrates dice: lo que me han condenado y la ley bajo la cual me han condenado a muerte es inhumana, injusta e irracional. Pero es la ley que rige en este momento y por lo tanto yo tengo que cumplirla, porque si no la cumplo con mi fuga, pongo en cuestionamiento un bien mayor, que es el difícil orden político y social bajo el cual se vive. Entonces, para no, él dice, lo que hay que hacer es cambiar la ley en el futuro. Pero cuando todavía rige esa ley, yo tengo lamentablemente que aceptarla. Y entonces él toma serenamente la cicuta y muere. Nos muestra este gran problema, estimado público, que es el vulnerar una ley general, aunque sea mala, por razones individuales, la conservación de la vida, que son leyes que es un punto de vista totalmente racional. La conservación de la vida para cada uno es lo más racional que hay. Pero eso tiene su límite. Si la conservación de la vida individual pone en peligro el orden social, entonces hay no más que morir pacíficamente. Y lo mejor es no alterarse, aceptar estoicamente eso, porque no vale la pena hacer líos, una pataleta, gritar, emocionarse, nada de eso. Es un diálogo donde Sócrates manda fuera a su esposa y a sus hijos, porque ellos son los que están muy emocionados y obviamente no quieren morir, no quieren ver morir a su progenitor. En cambio, él quiere morir con serenidad, junto a sus discípulos, que van a comprender, van a entender la razón profunda de la decisión de morir. Él acepta morir, aunque al mismo tiempo dice que esa ley es completamente injusta, irracional e inhumana. Como ven ustedes, ese es el diálogo, y claro, por todas estas razones, incluyendo la última, el respeto al orden establecido, es algo que gusta enormemente a las iglesias de todo tipo. En una epístola, la más interesante filosóficamente, es la epístola de San Pablo a los romanos, se dice eso a los creyentes cristianos: hay que aceptar cualquier orden político, porque toda autoridad, sin excepción alguna, proviene de Dios. Entonces, pese a que el gobernante sea injusto, que el orden social sea una desgracia, hay que aceptarlo, porque la autoridad y la organización social bajo la autoridad provienen de Dios, que es algo parecido a lo que dice Sócrates: el orden social, aunque sea malo, es algo superior a una decisión individual. Ustedes ven todos estos puntos, por ejemplo, la aceptación del orden social, al final, son elementos que han hecho que las iglesias católicas, protestantes, las preconciliares, todas ellas, y los filósofos cristianos y católicos, se hayan valido tanto del banquete como del Fedón, como las dos piezas fundamentales para fundamentar filosóficamente al cristianismo. Estimado público, vamos a pasar a la hermenéutica desarrollada en un fragmento de Aristóteles, pero como son casi las 4:30, aquí haremos una mini pausa y luego seguimos con Aristóteles.